dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muy bien. También vamos a leer Romanos 7. Verso 14. Dice, del 14 al 25 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bienvenidos seamos todos a la casa de Dios. Vamos a entender un poco acerca de la ley de Dios. Okay. Nosotros veíamos el día viernes en la velada de Dios, veíamos acerca de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Hay una parte en la Escritura que nos habla que el Señor mismo nos limpió. Dice que nos salvó y nos limpió de nuestro pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después nos habla que somos hechos salvos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué pasa con esto que dice Pablo aquí en este versículo? Dice, pero los que se ocupan de la carne, dice, son muerte. En el verso 8:6 dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿soy o no soy pecador? ¿El Señor me salvó o no me salvó? ¿Qué pasa conmigo? Nosotros entendemos que nuestra lucha está en nuestra mente, porque antes de que nosotros actuemos algún mal lo tenemos que pensar, lo tenemos que meditar. Cae primero aquí en nuestra mente. Y de ahí nosotros podemos entender el poder de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es exactamente lo que el enemigo utiliza para poder seducirnos, para que nosotros pequemos. Porque el hecho de que usted se haya arrepentido de sus pecados pasados, de todo aquello que lo separaba de Dios, y a causa de ese arrepentimiento usted haya encontrado la salvación, usted haya sido salvo y haya encontrado el poder y la limpieza del Señor Jesús, no significa que usted deje de pecar. No significa que todo el campo esté ganado. Por el contrario, déjenme decirles que en el día se ve más la suciedad que de noche. Mientras haya luz, se ve más lo que está mal que cuando todo está oscuro. Entonces, lo primero con lo que usted se va a topar después de ser salvo es con sus errores. Los errores es algo de lo que nadie se puede escapar. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es que cuando nosotros vemos nuestro pecado a través de la luz,
ya sea de la luz de la presencia de Dios, ya sea de la palabra, ya sea de la experiencia de lo que nos rodea, nosotros tenemos una opción. Una, echarle la culpa al más cercano. Ah, no soy yo, eres tú. Tú eres el que me haces pecar. Echarle la culpa a Dios. Ah, el Señor me tienta y yo caigo en la tentación. Echarle la culpa al diablo. El diablo es el culpable de todo el pecado. Pero la concupiscencia nos marca algo muy especial, que no. El pecado nuevo, hecho después de la salvación, es una batalla perdida que hemos obtenido en nuestra vida. La palabra de Dios marca la concupiscencia, dice ella, la seducción de la concupiscencia. Llega y primero nos invita, nos seduce. Y si te portas mal, ¿qué pasaría si hicieras esto? Nada más imagínate, no lo hagas. Llega el pecado amablemente. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si te portaras mal? ¿Qué pasaría? ¿A poco si te caería un rayo? ¿A poco Dios no te perdonaría? Dice que llega y lo que primero hace es seducirnos. Yo no creo. Yo veo muchos cristianos que no se portan bien. ¿A poco el Señor no te va a perdonar a ti? Y llega la concupiscencia a tocar esas partes de nuestro corazón que todavía no están gobernadas. Y empieza a seducir. Porque ella sabe que si engendra en nosotros el pecado, el siguiente sentimiento es que nosotros nos vamos a sentir separados. Nuestra siguiente emoción va a ser, ya no lo siento orar, ya lo siento lejos. Es más, vamos a querer escondernos como Adán y Eva. Híjole, hice algo malo. El Señor me va a castigar. Y aunque Él no llegue con su látigo de castigo, nosotros nos hacemos y nos comenzamos a alejar de Él porque sabemos que algo es mal. Porque sabemos que en algo no cumplimos. Y ese es el poder de la concupiscencia. ¿Cómo es esto? ¿Que ya no éramos salvos? ¿Cómo es esto? ¿Que nuestros pecados ya no habían sido perdonados? ¿Cómo es esto? ¿Y el poder de la transformación? ¿Todo es mentira? ¿O cómo está esto? A mí me dijeron que cuando yo aceptara al Señor Jesús, mis pecados iban a ser perdonados. A mí me lo pintaron bien bonito. Me dijeron, ¿sabe qué? Usted acepta al Señor Jesús y su vida va a cambiar. Su vida va a ser otra. Usted va a tener una vida de perdición, pero cuando usted acepta al Señor Jesús, su vida va a ser transformada y va a cambiar. Y lo primero que llego después de seguir al Señor Jesús, el golpe del pecado. Yo digo, ¿y luego? ¿Qué nos iba a cambiar? Ok, Pablo deja un registro muy fuerte en el libro de Romanos, verso 7. No lo vamos a leer todo, vamos a leer una parte. Del verso 14 al verso 25, marca, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Pero qué dice la otra parte? Yo soy carnal, vendido al pecado. Hace una diferencia. La ley de Dios es espiritual. Pero nosotros, ¿qué somos? Carnales. ¿Y a qué estamos vendidos? Ok. Pero sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Hay una carne en mí. Pellizquese tantito. Un brazo. Pellizque a su vecino. ¿Duele? Sí. Oh, eso es la carne. Ajá. Eso es la carne. Eso es la carne. ¿Y qué creen? ¿A quién te hizo de desayunar hoy en la mañana rico? A la carne. A la carne, ¿verdad? ¿Y qué quieren? ¿A quién le compramos un refresco bien sabroso frío cuando hace calor? ¿Al espíritu? No, la carne. Carne. ¿Qué creen? ¿Para quién trabajamos toda la vida? Para Jesús. Para la carne. La idea sería esa. ¿A quién le construimos una casa bonita? Para Jesús. A la
la carne. A la carne. A la carne. ¿A quién le damos todas las comodidades precisas? A la carne. A la carne. Y nos preguntamos, ¿para quién vivimos? Para la carne. Para la carne. Sí. ¿Pero qué Le metemos creen? más a la Dice carne que al espíritu. que nuestra carne está vendida al pecado. Hay un problema, algo no cuadra. Y realmente, ¿quién nos mete en problemas? Digan ustedes, la carne. La primera que nos mete en problemas es nuestra carne. La más consentida, la más malvada. La más consentida, la más problemática. Cuando la cosecha se aprovecha y hacemos esos té. Y la tenemos bien gordita, ¿verdad? Bien gordita, le damos lo que le gusta, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿quién come hígado? Díganme, ¿quién come menudencia? Son los que la saben cocinar muy rico, pero los demás, díganme, ¿quién come nopales? Para algunos es una ofensa decir, come nopales, ¿no? Yo comí un día nopalitos. Díganme, ¿quién le gusta comer frijoles negros? Mi mamá casi se los cocina. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos nosotros? La carne es la más consentida. Ahora les voy a preguntar, ¿a cuántos nos gustaría comer algo sabroso? ¿Ah? A todos. ¿Un dulcecito? Ah, ¿por qué? Porque la carne es a la que nosotros sabemos atender. ¿A quién atendemos nosotros? A nuestra carne. ¿Pero qué dice Romanos 8, verso 6? Que la carne. Vamos a leerlo. Sí. ¿Qué Porque dice? ocuparse de la carne es muerte, pero Pero ocuparse ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí está el problema. No hay paz con la carne, ¿verdad? Ahí está el problema. La carne. A la que mantenemos bien cuidada es nuestro principal problema y enemigo. Si usted no duele la cabecita, ¿qué hace? Corre para tomarse una pastillita porque la carne le duele, ¿verdad? Si usted tiene hambre, corre y se compra una tortillita con sal porque la carne tiene hambre. Porque nosotros nos ocupamos de ella. La carne no solamente tiene deseos de supervivencia, la carne también tiene deseos malignos que también satisfacemos. Como por ejemplo, el rencor. El rencor es un deseo de la carne. Yo no voy a olvidar lo que ustedes me hicieron. ¿Le estás alimentando solamente? Solamente estás alimentando. Pastora. La tienes bien. Le estás dando un vistezote bien llenador. Por ejemplo, la tristeza. Yo con la tristeza la gente me ve y dice, ay, pobrecito, está triste. La gente tiene lástima de mí y me da todo lo que necesito. Estás alimentando tu carne. Tu carne está siendo alimentada. Y déjame decirte que mientras más poder tenga tu carne, más difícil va a ser alimentar tu espíritu. Les voy a preguntar cuántos duramos 5 minutos orando. No vamos a decir 10, 5 minutos. ¿Cuántos duramos 5 minutos orando? Con mi espíritu. Sin pedir para la carne, para pedir por el espíritu. Porque estamos hablando de la diferencia de la carne y del espíritu. Sin pedir, Señor, bendíceme para que yo sea multimillonario. Sin decir, Señor, bendíceme para que yo reciba una herencia. Sin pedir, Señor, bendíceme para que yo tenga hijos, hijos, más hijos y más hijos y más bendición y más bendición. No, bienvenidos, adelante.
¿A qué se refiere con eso? ¿Cuántos de nosotros alimentamos el espíritu? ¿Cómo alimentamos la carne? O bien, no cómo alimentamos la carne. Vamos a decir, para que sobreviva. Nada más lo básico, para que sobreviva. Nada más lo básico, para que se mantenga fuerte. ¿Cuántos lo alimentamos? Y ahí nosotros vemos esta dualidad de vida. Bienvenidos. Vemos esta dualidad de vida. ¿Cuál es la dualidad de vida? Después nos preguntamos y decimos, ok, ¿por qué mi vida espiritual está tan mal? ¿Por qué has alimentado tu carne? Hay una parte que dice que le das rienda suelta a tus deseos. Y los deseos no todos son deseos perversos. Los deseos pueden ser desde un enojo hasta una expresión. Los deseos pueden ser desde un pensamiento hasta un comentario pasivo-agresivo. Los deseos pueden ser desde un ataque directo hasta un ataque indirecto, traicionero. ¿Pero qué es esto? El poder de la carne. Tú alimenta tu carne y debes de saber que lo que te espera es de lo que saliste, de lo que huiste, de lo que el Señor te rescató. Tú alimenta tu carne y te vas a dar cuenta que realmente todo el progreso que has logrado puede desaparecer en un segundo. Y uno dice, a mí no me pasa. Yo soy fuerte de carácter. Yo soy duro de espíritu. Yo soy fuerte en fe. ¿No? Vamos a ver. Es la razón porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Una de esas cosas es la cobertura del Espíritu Santo. Cuando tú cierras tus ojos y en misericordia sientes al Espíritu Santo. Tú puedes orar una vez y sentirlo. Puedes orar 2 veces y sentirlo. Puedes orar 3 veces y sentirlo. Puedes orar 4 veces y sentirlo. Y tienes la cobertura del Espíritu Santo. Pero de la cobertura a la llenura es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene un principio fuerte para poder vivir en ti. No habita en un lugar sucio. Si tú haces mal, no va a habitar en ti. Porque Él no soporta los lugares sucios. Y eso es bíblico. Hay citas para esto. ¿Qué tiene que suceder con eso? El mismo milagro que te salvó de la muerte, que te salvó del pecado, el mismo milagro que te sacó de un lugar en donde tú no ibas a poder salir solo. Porque déjenme decirles que el que ustedes estén aquí es un milagro. Que el que ustedes sean salvos, que el que yo sea salvo es un milagro. Nosotros ya no teníamos esperanza. Ya no había esperanza para nosotros. Para nosotros era la perdición, la muerte y el infierno. Está así declarado. Ese era nuestro destino. Pero hubo un milagro. Y el milagro nos dio la oportunidad de ser salvos. En esta oportunidad, usted fue arrancado de las garras de la muerte y del infierno. Así lo declara la Escritura. Muerte y el infierno. Usted fue arrancado. Es como si de repente se le hubiera arrancado a alguien y lo hubiera puesto ahí. Ese milagro es la misma acción que nosotros debemos de tener en nuestra carne para poder someter nuestros pecados. ¿Cómo es eso? ¿No ya estábamos libres? ¿Cómo es eso? ¿No ya teníamos la fuerza? Hemos hablado nosotros de una parte emocional y de una parte vívida. La parte emocional no es mala, no lo es. Es parte del camino, la necesitamos para poder seguir.
Nosotros necesitamos la emoción de conocer al Señor. Nosotros necesitamos el poder de su fuerza. Nosotros necesitamos ese empuje para poder salir. Pero después hay que pisar la realidad. ¿Quién es Él y quién soy yo? ¿Qué pasa cuando yo estoy lejos del Señor? ¿Qué pasa si yo me descuido un minuto? ¿Qué pasa si yo dejo de sentir su presencia? O por un momento me distraigo. ¿Qué pasa? Ahí viene la realidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué tanto domina la carne en ti? ¿Qué tanto puedes controlar tu lengua? ¿Qué tanto puedes controlar tu mente, tu corazón? No para que la gente te vea, para ti mismo. ¿Qué tanto tienes de Dios? De ahí, como dice el chiste, es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque nos encontramos. Y después llega la concupiscencia, el enemigo a reírse y decirle, ¿no que habías cambiado? No cambiaste nada, sigue siendo el mismo. ¿A qué vas a la iglesia? Nada más a sentarte a calentar la silla. Y comienza la burla del enemigo sobre nosotros por nuestra falta de cambio. Y nosotros como cristianos, pues vamos y le preguntamos al vecino, oye hermano, yo te acuerdo hace cuando se siente así mal. Hermano, deme una palabra de aliento para que yo pueda seguir fuerte. Hermano, dígame algo para que yo pueda ser valiente. Hermano, ayúdame para que yo pueda salir. Primer error, no te guíe el pastor. Los pastores despliegan la palabra de Dios, pero quien imparte la palabra de vida es Dios mismo. Si tú no te encuentras con Dios y sigue un pastor, cuando el pastor caiga, tú vas a caer. Es cuando tú ves y dices, híjole, miren cómo se comporta la pastora, híjoles, miren cómo habla el pastor, híjoles, miren cómo hablan estos hermanos que son cristianos y tan especiales. Híjole, te perdiste. ¿Qué crees? ¡Te perdiste! ¡Te perdiste! Viste al humano. Él no fue por ti a rescatarte. Él no te sacó de las garras del pecado y del infierno. Él no metió su mano en tu vida, en donde nadie podía dominarte para decirte eres de Dios. Pero tú lo tienes en más alto que Dios. Porque entonces la actitud de Él sí puede detener tu camino. Estás completamente perdido. Porque los pastores mueren. Pero Dios permanece. ¿Y qué es lo que pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es encender nuestra lámpara espiritual. Viene de la palabra sabiduría. Viene de la palabra ojos abiertos, como cuando usted enciende las luces del carro y alumbra en la noche, la carretera. Eso es sabiduría. Ajá. Viene el Espíritu Santo y te da la sabiduría y te dice, ¡hey! El camino está trazado por Dios. Este es el camino. No andes por veredas. Vete por la carretera. Este es tu carril. Este es otro carril. Tú te vas a ir por aquí. Y el Espíritu Santo empieza a guiarnos. Por aquí. Por ahí. Por ahí. Apaga las luces en medio de la carretera cuando está oscuro y no haya ninguna luz que alumbre el camino que te va a pasar. Así es. Por eso es por lo que muchos de nosotros estamos estampados. Estamos perdidos siendo cristianos. Apagaste la luz, mi hermano. Apagaste tu luz. ¿Qué pasó? No tenías nada. Tenías la cobertura. Pero ¿qué habitaba en ti? ¿No te alcanzó tu lámpara para tu noche espiritual? ¿No te alcanzó tu lámpara en tu problema? La pregunta es, ¿se acabó el juego? ¡No! El juego no se ha acabado, esto apenas empieza. 5 prudentes, 5 fatuas. ¿Qué hicieron las tontas? ¿Qué hicieron las fatuas? Dejaron que se agotara el aceite. ¿Y después qué hicieron? Fueron a llenarla. Fueron a llenarlo. Tontas no eran. Fueron a llenar su aceite. Quiere decir que nosotros tenemos que llenar
sea santo. Ay, voy a cerrar mis ojos para poder sentir la presencia de Dios. Y Señor, te siento, Señor, te siento. No funciona así. Es llegar directamente con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? No le estoy armando. O tú me ayudas y tú estás conmigo, me haces ver qué es lo que tengo que hacer, o aquí nos morimos todos. Ya nos perdimos. Y es en serio, Señor, mira, simplemente no sé ni por dónde hacer, ni qué decir, ni qué pensar. Es más, cada vez que abro la boca me meto en problemas. Ayuda, necesito un milagro. Y un milagro como el que me sacó del pecado. Necesito un milagro, por favor, ayúdame. Y dice que es como la mujer que va y le toca al juez injusto. Dice que hay una mujer necia que a medianoche va y le toca a un juez que es tan injusto que dice que no le tiene temor ni al rey, ni a la ley, ni al diablo, el juez. Pero que esta mujer es tan necia que a la medianoche está tocándole a su puerta. ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! Que el juez se levanta todo a dormir. Voy a hacer justicia a esta porque de veras cómo muele. Dice, así debe de ser tu oración al Padre. Esa es la que debe de ser tu actitud. Insistir. Cámbiame, ayúdame, transfórmame. Haz algo en mí porque me estoy perdiendo, Señor. Y tocar. Hasta que el Padre diga, ¿cómo fastidias? Hubo un hombre en la palabra de Dios llamado Jacob. Ese era un ladrón, se había robado la primogenitura de su hermano. Todas las riquezas de su hermano se las había robado. Llegó un momento en que el hermano iba a ser bendecido y él se disfraza como el hermano. El papá ya estaba cieguito y estaba viejito. Y el papá llega y lo toca y le dice, ¿eres tú, Esaú, mi hijo? Y él cambia la voz, y soy Esaú, tu hijo. A ver, hazme de comer lo que fuiste a cazar. Y dice que la mamá sabía cómo cocinaba Esaú y que le cocina y la toma, llévaselo. Y ahí va el mentiroso y dice, aquí está, padre, tu casa. Y ya, Isaac la come, no lo veía, pero la come y dice, eres mi hijo. A ver, acércate, déjame olerte. Algo no me cuadra. Demasiado rápido llegaste. Pero él traía, dice que las ropas de su hermano, y aparte se había puesto unas pieles viejas, olía a campo. Isaac lo huele, dice, pero hueles a mi hijo. Así, a ver, te voy a bendecir. Imagínense la preocupación de este hombre. No era para él la bendición divina, la bendición de Dios no era para él, era para el mayor. Y este se la había robado. Estamos hablando de un hombre de Dios. Pues va y lo bendice. Se la roba y cuando llega el hermano se da cuenta. ¡Te voy a matar! Y sale huyendo. Dice, no, mi hermano sí me mata porque es bien agresivo. Y se va huyendo. Llega con su tío. ¿Y qué creen? Lo hace trans el tío 7 veces y él lo hace trans a 14 veces. Porque era más malvado que el tío. El tío le robó 7 veces y él le roba 14. Y deja casi en la miseria el tío. ¿Y qué creen? El tío levanta a sus hijos y a sus hermanos, vamos a atacarlo. Y sale huyendo con todas las cosas. Nuevamente como con Esaú, su hermano. Y a la mitad del camino se topa entre Labán y entre Esaú. Si se va para acá lo matan, porque aquí hizo algo malo. Si se va para allá lo matan, porque allá acaba de dejar algo malo. Ya no había para dónde ir. Y comenzó a molestar a Dios. Tienes que cambiar. Y dice que decía, cámbiame.
cambia mi naturaleza, cambia cómo soy, cambia esta carne que me mete en problemas, cámbiame, 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 cámbiame. Pues dice que era la noche y él seguía rogándole y llorándole a Dios, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Un ángel se le apareció y le dice, Dios dice que no se puede cambiar. Y lo agarra de las faldas y dice, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Dice que estaba amaneciendo y le dice, déjame, ya no quiero que me estés rogando porque no te voy a cambiar. Y él, cámbiame, 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 cámbiame. Mira cómo soy. Yo me imagino que le decía todo lo que había pasado y le explicaba y le daba sus explicaciones. Y lo que decía, ya no quiero ser la misma persona, ayúdame, ayúdame. El chiste es que el ángel era Dios. Ya cuando vio que no lo iba a poder vencer, le dice, no te voy a cambiar. Y le dice, cámbiame por favor. Dice, muy bien, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Jacob, que significa ladrón, usurpador. Te va a cambiar tu nombre, tu naturaleza. Te vas a llamar Israel, que significa príncipe de Dios. Pero él estaba tan trabado a Dios, se había trabado tanto a la petición del cambio, que el Señor tuvo que tocarle la cadera para que él sintiera el dolor y lo soltara. Y él se fue. Jacob, Israel, comenzó a caminar diferente. Era distinto. El cambio había partido algo en su vida. Nunca volvió a caminar derecho. De hecho, por eso los judíos siempre descansan en el muslo de Jacob, en donde el ángel lo tocó para su cambio. Fue tan importante esa señal porque de ahí él recibió la promesa y la bendición divina de Dios, de que siempre iba a estar con él. A partir de ese momento, él dejó de decir, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, para declarar, mi Dios es mío. Me cambió. Ese es el milagro que surge después de la experiencia de salvación. Un milagro tan fuerte como el ser salvos. Mucha gente cuando se está muriendo, se está ahogando. Dicen que cuando te estás ahogando en esos minutos llega alguien y te salva y sientes ese alivio, ese regreso de vida. Ese es el poder que nosotros sentimos cuando somos salvos del pecado. Pues el milagro de la salvación viene acompañado del milagro del cambio, de la transformación. Y el milagro de la transformación no ocurre si no hay muerte. No ocurre si no hay problemas. Tú voluntariamente no vas a ir a pedirle al Señor que seas transformado, porque vas a decir, ¿y de qué me va a cambiar? Si yo soy bien bueno. ¿Y de qué me va a cambiar si yo soy bien santo? ¿Y de qué me va a cambiar si yo hago todas las cosas bien? Hasta que el dedo del Señor aparece y te dice, mira tu pecadote. Y te comienza a decir, mentira, todavía tienes mal en ti. Y es lo que decía Pablo, porque yo sé que en mi carne no mora el bien. Porque yo busco hacer lo bueno, pero no lo alcanzo. Yo busco ser una buena persona, pero no lo hago. Pero sé algo, ya no soy yo, sino el pecado que mora dentro de mí. Porque mi carne se deleita en lo malo, pero mi espíritu, mi alma, anhela el poder de Dios. Anhela lo bueno. Y ahí es en donde entra nuestra historia. Yo, ¿por qué me encuentro en situaciones difíciles de repente en donde mi carne se expone? Si no es para ser lleno del Espíritu Santo. Si no es para ser transformado y poder probar el poder de la liberación del Señor. Sus situaciones difíciles, sus problemas dentro de la iglesia y fuera
déjenme decirles lo que estudiaba hoy en la mañana de Segunda de Reyes 8, verso 1 al 6, si alguno quiere leerlo alguna vez en su casa. De una persona que casi nadie menciona. Hubo 2 viudas. Estuvo la viuda de Sarepta, a la que Elías le resucitó un hijo. Pero Eliseo, el siervo de Elías, el que después se quedó con el mando de Elías, también encontró otra viuda. Y esa viuda también le resucitó un hijo. Esa viuda le había hecho un cuartito en su casa, hasta arriba. Y cada vez que Eliseo iba, descansaba en el cuarto de la viuda. Pero llegó un día en que Dios le dijo a la viuda, con su hijo resucitado, ¿qué crees? Va a haber hambre en la ciudad. Vete de la ciudad. Y la viuda se fue. Se fue a otro lugar. Y cuando ella se fue, dice que sus enemigos ya habían tomado su casa. Durante 7 años sus enemigos habían vivido en su casa, trabajado sus tierras y se habían hecho ricos con lo que le pertenecía a ella. Cuando ella llegó, se dio cuenta que no tenía nada. La pregunta es, ¿ella había hecho bien? ¿Por qué le había pasado eso? Pero también la palabra de Dios marca una parte especial. El rey, hijo de Acab, estaba aburrido. Y le pregunta al siervo de Eliseo, cuéntame una historia de Eliseo, cuéntame, porque eso me llena de vida. Y Eliseo le dice, hubo una viuda. Perdón, el Gisa, el siervo de Eliseo le dice, hubo una viuda, ¿qué crees, Eliseo? Hubo una viuda. Que Eliseo resucitó su hijo. Le estaba diciendo Gisa al rey, al que Eliseo resucitó a su hijo. Cuando le estaba contando eso, entra la viuda por la puerta. ¡Hazme justicia! Y le hace, ¡y la viuda es esa que está entrando! Y el rey dice, vamos a hacerle justicia. ¿Fue algo que pasó por pasar? No, Dios lo tenía destinado. ¿Qué creen? Pues resulta que los enemigos de la viuda le trabajaron durante 7 años sus tierras y le enriquecieron. Porque cuando la viuda regresó, el rey demanda una orden judía que dice que todo lo que era de ella se le tenía que devolver. Y se le devolvió. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? La alejó de su casa durante 7 años porque sabía que ella no podía trabajar con su hijo, no tenía las fuerzas de su hijo y ella iba a ser rica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Vete, yo voy a hacer que tus enemigos trabajen por ti. Al rato te los regreso. Cuando regresan, denle todo. Le trabajaron gratis. No tuvo que pagar nada. Ese se llama el poder de la restitución de Dios. Nosotros pensamos que lo que vivimos se le escapa a las manos de Dios. Yo soy cristiano y aquí ando navegando con mi propia voluntad, con mis propias fuerzas, así navegando. Ay, Señor, ¿me podrás ayudar? No, todo lo que tú vives está en control. Todo lo que tú vives está en el hueco de su mano. Tu cabeza, tu honor, todo lo que tú tienes está en su poder. Y si tú sientes que tú pierdes algo aquí por su nombre, tú vas a ser restituido por la ley que está en la palabra de Dios. Porque está escrito y está detallado. Entonces, si tú le das algo a Dios, ¿no crees que Él se lo va a quedar? ¿No crees que Él va a decir, dame, dame? Él no necesita nuestra riqueza, pero quiere bendecirnos a través de ella. Algo sorprendente es que esta viuda tenía una característica. Siempre ayudaba al profeta. Viuda, no tenía esposo, apenas tenía para comer, pero cuando el profeta llegaba, le decía, quédate en mi casa. En mi casa habrá lugares en donde tú puedas comer, pero en mi casa hay lugar. Y hasta le había hecho un cuartito para que cuando él pasara por ahí, llegara y descansara. Dios lo vio. Y ahí se cumple esa versión en cuando dice Jesús, gracias por lo que han hecho por mí. Y le dicen, Señor, pero si ni te conocíamos. Y dices, tuve hambre y me diste de comer. Tuve frío y me vestiste. Y le dice, pero nosotros nunca te vimos, Señor Jesús.
cuando lo hiciste a mis pequeños, a mí me lo hiciste. Esa es una regla de restitución que está descrita en la palabra de Dios, en la cual nosotros debemos de confiar. Y debemos de confiar en su promesa. Si tú haces algo en el nombre de Dios, debes de esperar la bendición de Dios, no de los hombres. Porque cuando tú voltees a ver a los hombres, te vas a ver y te vas a estar. Cuando tú das tu tiempo, te paras temprano el día de hoy y dices, híjole, me siento bien cansado, pero voy a ir a orar, voy a ir a buscar a Dios. Dios lo ve. Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Cuando tú dices, híjole, no tengo más que un peso para dar, pero pues, Señor, para ti. Dios ve eso. Cuando tú dices, híjole, no tengo ni siquiera emoción para adorar tu nombre, pero tú te lo mereces todo. Voy a olvidarme de todo para darte la gloria y la honra a ti. Dios ve eso. Dios lo ve. Dios lo ve. Y cuando tú esperas de Él, cuando tú le dices tú, Señor, todo esto lo hago por ti. Todo esto lo hago para ti. Todo esto lo hago porque tú me has bendecido, has sido mi Dios. Él ve tu corazón y te será restituido según la ley de la promesa. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Así como alimentas tu carne, así alimenta tu espíritu. Confía en el Señor y Él hará. Pídele y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino a Él y Él hará. Es clara su escritura. Nunca se nos ha negado. Nunca se nos ha ocultado porque nos ama. Pregúntate tú. ¿Qué tanto tengo de Dios en mí? La belleza de la prueba es poder ver la realidad de nuestra condición. Y el poder de la humildad no significa que usted esté gacho diciendo, sí, hazme lo que quieras. Eso no es humildad. El poder de la humildad es decir, híjole, sí la regué. Ese es el poder de la humildad. Delante de Dios. La pregunta es, ¿cuál es nuestra condición? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos? ¿De quién esperamos? Cierra tus ojos.